Bueno, salió ayer un artículo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese artículo les debería servir para completar el crucigrama que se les envía también. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poquito hablar de lupus para completar un poco lo de... el tema de hoy va a ser lupus, ¿no? Y vamos a completar con el crucigrama. Es una técnica interesante porque, como era todo, es importante que un médico de atención primaria tiene que saber sobre los lupus. Ya el lupus, para todos, es una enfermedad compleja. ¿Por qué? Porque en su patogenia se involucran múltiples teorías. Hay la teoría genética, hay la teoría que lo relaciona con el papel de los rayos ultravioleta a nivel de la piel, hay la teoría de que algunos microorganismos, principalmente virus, podrían iniciar el proceso de autoinmunidad, etc. En líneas generales, el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinmune. Es decir, si ustedes quieren hablar de autoinmunidad, ahí tienen, es el lupus eritematoso sistémico. Características propias, por supuesto, que las tiene. Es una enfermedad que afecta a mujeres y a mujeres jóvenes. Es la característica. Es por eso cuando alguna vez llega una paciente de 70 años con ANA positivo con el diagnóstico de lupus, pues caramba, tienen que darle 3 signos de interrogación, porque el lupus es una enfermedad que se presenta a la edad temprana. Hay, evidentemente, como todo en la vida, casualidades, pero no son las más frecuentes. Así que la concepción de lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de mujeres jóvenes, en edad fértil, que también apoya el hecho de que hay una teoría, ¿no? ¿Cuál es la teoría hormonal del lupus? ¿Cuál es la teoría? ¿A qué se debe el lupus dentro de la parte hormonal? La participación, más que todo relacionado con la participación del estrógeno en la, ¿cómo se dice?, en la formación de los anticuerpos correspondientes. Sí, resulta que los estrógenos que están normales en la edad premenopáusica, pues lo que hacen es favorecer la presentación antigénica. Y ese es el primer paso para plantear el inicio y persistencia del proceso inmunológico, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hablar del lupus eritematoso sistémico? Volviendo a lo del lupus de la mujer anciana, pues lupus en la mujer anciana es sinónimo de Sjögren, por si acaso. El síndrome de Sjögren es una patología también autoinmune, pero con unas características especiales. Viene acompañando de sequedad de mucosa, ¿verdad? El paciente se queja de que no tiene lágrimas cuando se emociona, el paciente se queja de que la piel se le ha puesto muy áspera, seca, eso se llama cerosis, o lo clásico, no puede consumir un pedazo de pan o galleta si no se acompaña con líquido. ¿Por qué? Porque le falta saliva también. Entonces son los componentes de lo que se llama síndrome seco. El síndrome de Sjögren es característicamente un síndrome seco, pero que tiene además en medio un proceso de autoinmunidad, donde los anticuerpos afectan ¿qué? Las glándulas exógenas, salivales menores, mayores, ¿no? Inclusive las glándulas que dan la secreción de la orina también se ven involucradas en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué podemos hablar del Sjögren? ¿Tendrá algún laboratorio especial de Sjögren? Sí, se llama ANA. Y el ANA, los anticuerpos antinucleares, tienen un patrón inmunofluorescente característico en el Sjögren, generalmente es moteado. A diferencia del lupus, que es periférico homogéneo, como también vamos a ver en algún momento de la presentación que les voy a hacer. A ver, ¿dónde está? Lupus. Afuera, se supone que estaba de acá.
lupus era mundial? ¿Era una distribución mundial del lupus? ¿O solamente algunas regiones tendrán lupus? Es mundialmente o globalmente distribuido, ¿no? Solo que juegan en él algunas características. Pacientes de raza caucásica, los blancos, que aquí no hay, acá son todos mestizos, pues tienen una mayor propensión a una enfermedad no grave, a diferencia de la raza negra o los mismos mestizos, que somos todos. Nos toca ver lupus mucho más agresivos de lo de los europeos, ¿no? Entonces, a ver. Ya, aquí está. Entonces, algo bien importante que aquí ustedes se van a dar cuenta es el recuadro de la parte superior, donde se presenta o se ejemplifica lo que es el lupus. Algunos seguramente han visto algún congreso, alguna charla específica sobre el lupus. Ya debido ver una mariposa, ¿no? Que se llama el afiche, etc. Y otros lo ejemplifican como un lobo, ¿no? Y son las dos clásicas caras de una moneda que es el lupus eritematoso sistémico. Se presenta como lobo, se presenta como mariposa, en el entendido que el lobo representa las formas más agresivas que llevan a riesgo la vida del paciente. Ejemplo, glomerulonefritis, lupus. Ejemplo, púrpura trombocitopénica inmunológica del lupus eritematoso sistémico. Ejemplo, pacientes con cuadros de hemorragia alveolar o pacientes con procesos de lupus neuropsiquiátrico, fundamentalmente los que sienten a nivel del sistema nervioso central. Todos ellos, vasculitis cerebral me refiero, todos ellos son consideradas enfermedades agresivas, tipo lobo. ¿Y habrá alguna forma de tipo mariposa? Sí, es la que afecta generalmente la piel, fotosensibilidad, problemas de, inclusive hasta el lupus discoide. El lupus discoide es una forma, que vamos a verla, de afección clásica en los pacientes con lupus, que deja cicatriz, pero que no va a matar al paciente, como una nefritis lúpica, ¿no? Artritis también está considerada dentro de las alteraciones que se consideran mariposa. Y es en base a esa distinción que ustedes pueden hacer del paciente lúpico que van a poder plantear un tratamiento. No es como la artritis reumatoidea, que la mayor parte de los pacientes van a tener que ir a metotrexate. Acá no. Acá no obligatoriamente les tengo que dar ciclofosfamida a todos. Tengo que dar ciclofosfamida a las presentaciones agresivas. A las que no, tranquilamente puedo manejarlo con hidroxicloroquina y metotrexate. Entonces, ese es el lupus eritematoso sistémico. Pues es una enfermedad que al principio la veían los que se dedicaban a piel. ¿Por qué? Porque tiene mucho componente cutáneo, fotosensibilidad, úlceras orales, el lupus discoide, algunas formas de lupus también cutáneo como el Chilblain lupus, que es el lupus, o se llama también lupus pernio. Los problemas de pacientes que venían con unos huecos a nivel de tejido graso, se llama lupus profundum, que es una forma de inflamación del tejido graso, se llama paniculitis lúpica. Entonces, por eso se dedicaron la mayor parte de gente que veía piel, pues tomó al lupus como su propia enfermedad. Fue recién, más o menos para el año 1872, donde Kaposi fue el que dijo, no, si bien tiene lupus, los lúpicos tienen problemas en la piel, también tienen problemas de órganos internos. Y esto fue claramente ya constatado por Osler, quien habló del compromiso renal del lupus como de las más alarmantes presentaciones en el paciente con lupus eritematoso sistémico.
Arnett y Schulman en la agregación genética, la clásica que está relacionada a ciertos tipos de HLA, principalmente HLA-DR y DR3, varía en poblaciones, ¿no? Pero tiene una ligación con el HLA. Hargreaves el año 1948, pues ni yo había nacido. Año 1948 que fue un parámetro, un parangón, pero importantísimo en la medicina y las enfermedades reumáticas. ¿Por qué? No solo porque encontraron el primer laboratorio de lupus que se llamó células LE, sino que también se empezaron a utilizar los corticoides en el manejo de pacientes con enfermedades inmunológicas, gracias al descubrimiento que hizo el grupo de Henry Kendall, que le sirvió de premio Nobel de Medicina en ese tiempo. ¿Qué inventó? ¿Qué creó? Ese grupo. La cortisona, que le llamaron ellos, y que actualmente conocemos como glucocorticoides, ¿no? Y finalmente, la prueba que al momento es una prueba, si bien no es específica, pero es una prueba importante para el diagnóstico de lupus, fue Freud, que el año 1958 generó lo que conocemos al momento como anticuerpos antinucleares. Se mantiene el nombre de antinucleares, no es correcto, porque no solamente los anticuerpos a los que se refiere esta prueba están en núcleo, también están en citoplasma. Entonces, bueno, por efectos de historia y agradecimiento se mantienen los anticuerpos antinucleares como nombre, pero algunos plantean que el nombre debería cambiar a anticuerpos anticelulares. Bueno, y ahí está, esa es la célula LE. Es el primer laboratorio que se tuvo para el diagnóstico de lupus. ¿Qué es? Es un polimorfo nuclear que ha fagocitado material nuclear de células en destrucción, en el cual se ha distribuido de manera excéntrica el material, ¿no? Célula LE es un polimorfo, no se olviden. No es sencillo hacer esto, no es una toma de sangre venosa periférica y ya. A esto lo que tenían que hacer es una toma a nivel de médula ósea, o sea, tenían que hacer una punción aspirativa de médula ósea, que para el que no conoce, no es una técnica tan agradable. Hay que utilizar agujas muy gruesas, metálicas, que se colocan a nivel del hueso, no es solamente una punción bien delicadita, ¿no? Ahí tienes que apretar, eso provoca dolor en el paciente. Entonces, una técnica laboriosa no solamente en la toma, sino también en la búsqueda de estos elementos a nivel de los extendidos, ¿no? Bueno, el año 1940, estamos hablando inclusive antes que se genere los corticoides, este era el concepto que se tenía de lupus, ¿no? Y si ustedes leen, ahí lo que más le va a llamar la atención es la fatalidad relacionada al lupus. Y esa fatalidad no es porque a alguno le pareció, dos de mis amigos han tenido lupus y han muerto por lupus, no. La fatalidad ha sido caracterizada por las curvas de sobrevida de hace mucho tiempo atrás, que se hicieron y que vean ustedes, una expectativa de vida antes del año 1948 a 4 años de solamente el 55-56%. Casi la mitad de los pacientes con lupus en ese tiempo morían antes de los 4 años. Terrible, ¿no? Esto obviamente cambió y mejoró en base a qué? Al uso de corticoides inmunosupresores. Ahí empezó a mejorar la expectativa de vida. Y al momento se habla de que 40 años, ya no es 4, sino a 40 años, la expectativa de vida es casi similar, más o menos el 50%. O sea, ya no es el lupus una causa de mortalidad. No, hemos mejorado la sobrevida del paciente con lupus. Lo que queda ahora es mejorar la calidad de vida del paciente con lupus. ¿Por qué? Porque para llegar a eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos mucho corticoide, utilizamos muchos inmunosupresores, que son elementos que a futuro van a generar daño orgánico. Entonces, por eso lo que nos falta es ese próximo objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente. Generalidades: incidencia de 1.8 por 100.000 habitantes, prevalencia 40 y 200 aproximadamente, dependiendo de la raza del paciente. Vean ustedes que los que menos tienen son los caucásicos, a diferencia de la raza negra que tiene 200 por 100.000 habitantes.
edad principal, 25 a 35 años. Esto un poco se ha extendido ahora, probablemente por los cambios que tienen todos los enfermedades en el desarrollo del tiempo, debido a esas exposiciones a ambientes, qué sé yo, con sílice, ambientes con algún tipo de solventes, etc. Ahora se habla que el lupus inclusive puede ir, el principal pico de presentación es 25, 45, 50 años. Ya es un cambio que ha tenido en el tiempo. Ya saben que todas las razas tienen lupus. Lo único que los diferencia es la agresividad en las cuales se puede presentar. Es tan importante la situación de la edad en los pacientes que en algún momento se diga, bueno, el lupus es cosa hormonal, es un problema, es una patología de causa hormonal. ¿Por qué? Porque vieron que antes de la pubertad y después de la menopausia, cuando los estrógenos no están en un nivel tan alto, pues la diferencia entre varones y mujeres solamente llegaba a 3 a 1. 3 mujeres se enfermaban por cada varón con lupus. Y después, ya cuando la paciente empezaba su vida hormonal normal, esta, en edad fértil, llegaba de 9 a 10 a 1, que esa es la distribución que actualmente se conoce. 9 a 10 mujeres se forman por cada varón con lupus eritematoso sistémico. Y ahí están las teorías. La primera es la teoría hormonal, la que acabamos de mencionar, el papel de los estrógenos. Pero esta cayó en un momento en que se dijo, bueno, si los estrógenos son los culpables, iniciemos tratamiento a los pacientes con lupus con hormonas contrarreguladoras femeninas y dieron dihidropiandrosterona. La intención era de que al administrar contrarreguladoras el lupus se tranquilice, ya no haga daño. Los resultados fueron que no había tanta relevancia en cuanto a su papel. La teoría ambiental, muy importante. ¿Cuándo surgen los pacientes con lupus? ¿Cuándo debutan o cuando reagudizan? Principalmente en época de verano, cuando los pacientes jóvenes, es una enfermedad de jóvenes, ¿qué tienden a hacer? Si es que están en un lugar, principalmente a nivel del mar, van a la playa. Y en la playa, lo que están haciendo es someter a su piel a rayos ultravioletas, importantes cantidades de radiación ultravioleta UVB, que va a provocar a nivel de la piel destrucción celular, un incremento de la apoptosis celular de queratinocitos y conjuntamente a ello van a incrementar los niveles de formación de unas partículas que son muy antigénicas, nucleosomas. Inclusive dentro de los nuevos anticuerpos que se tienen están los antinucleosomas, ¿no? Entonces, muy importante el papel de los rayos ultravioleta. Y dirían ustedes también, ¿hay alguna otra fuente de radiación ultravioleta UVB? Más allá del sol, sí, la que están ustedes por debajo, esta luz que es antigua, neón, luz blanca, es pésima para el paciente con lupus eritematoso sistémico. Entonces, en otros lugares, y lamentablemente nuestra sala tiene las mismas luces, no es LED. Ideal sería LED o inclusive las antiguas incandescentes. Esta no, esta se daña. Y esta puede provocar, si el paciente todo el tiempo está bajo esta radiación, pues puede activar un lupus eritematoso sistémico. La teoría genética, ahí están las asociaciones, tanto en el HLA tipo 1 y 2, el tipo 2 representado principalmente por el HLA-DR3. Una teoría infecciosa, el virus Epstein-Barr no es el único. También se habla del parvovirus B19, inclusive de lo nuevo, el SARS-CoV-2. Hay pacientes que han enfermado de COVID-19 y en un tiempo, en el denominado post-COVID, no solamente han hecho pues dolores en la espalda, lumbares crónicas, sino también han debutado con enfermedades autoinmunes, entre ellas lupus. ¿Ok? Entonces, al parecer, el mimetismo molecular que pueden tener algunos péptidos del agente viral en este caso, o bacteriano en algunos otros, también se habla de bacterias, podrían ser confundidas en una reacción de inmunidad cruzada, su organismo empezar a dañar las estructuras propias, ¿no? Y finalmente el lupus fármaco inducido, que no es un tipo de lupus habitualmente que vaya relacionado con la enfermedad que vemos, sino es una consecuencia de que alguien, qué sé yo, le da a un paciente porque tiene arritmia, una arritmia supraventricular, le da miodarona,
o tiene una hipertensión severa y le dan un antihipertensivo, como por ejemplo lo que antes se utilizaba mucho, la alfa-metildopa, ¿no? Entonces hay una lista bastante larga de, de elementos farmacológicos, químicos que pueden generar lupus, más o menos 150, 180 distintos fármacos pueden provocar lupus, fármaco inducido o lupus light, ¿ya? Entonces, en resumen, necesitamos predisposición genética. Si no hay predisposición genética, pues todos los que vivimos en altitud y estamos expuestos a deberíamos tener lupus, y no es así. Entonces, solamente la población que tiene genes que son ya bastante conocidos, sobre los cuales ingresan influencias hormonales o detonantes como luz ultravioleta, más modificaciones epigenéticas consistentes en metilación del DNA, exposición al sílice, etc., pueden debutar o hacer debutar al paciente con lupus eritematoso sistémico. Cuando inicia la enfermedad, las dos inmunidades se comprometen, no solamente la innata, también es la adquirida. Entonces, tanto el linfocito o las células, los polimorfonucleares, los granulocitos, mastocitos, etcétera, que son la inmunidad innata, se suman a la acción de la inmunidad adquirida a través de mediada por el linfocito T y B, ¿no? Provocando daño tisular. Vamos a hacerlo rápido esto. Es un ejemplo de una paciente típica con lupus eritematoso sistémico. Mujer, 23 años, lavandera, probablemente pues está por su trabajo con mucha exposición solar, nadie lava en la sombra, todos lavan en el sol, ¿no? Grado de escolaridad quinto de primaria. En la historia de la enfermedad actual, 4 meses, un proceso ya crónico, y el lupus es crónico, no pueden hablar de lupus igual haber iniciado su problema en 2 semanas. ¿En qué consistía? Dolores en las manos, rigidez mayor a 1 hora. No se olviden que la rigidez mayor a 1 hora es sinónimo de un proceso inflamatorio. Entonces tenía edema de miembros inferiores, y las últimas 2 semanas había surgido un edema bipalpebral. Notaba la orina con mucha espuma, y eso pues a veces sucede. El paciente primero hace nicturia. ¿Por qué? Porque funde edemas en las noches. Y segundo, ve que su orina genera mucha espuma, además de persistente. Varias horas se puede mantener con espuma en la emisión de orina. ¿Eso a qué se debe? Es un dato indirecto que está botando mucha proteína. Recuerden que creo que también ha sido motivo de pregunta: ¿cuánto es la proteinuria normal en un individuo? Se llama microalbuminuria, hasta 30 miligramos día. De 30 a 300 miligramos día se habla de macroalbuminuria. De más de 300, principalmente a partir de 3,5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal, en un individuo que tenga 1,73 metros, hablamos de rango nefrótico, ¿no? Entonces, estos pacientes no van a hacer microalbuminuria tan solo, hacen ya macroalbuminuria. Y esa puede ser la causa de que esta paciente haya presentado el edema y las orinas espumosas. Va a donde un médico, le da diuréticos, tratamiento sintomático. En los antecedentes personas patológicos destaca la presencia de lesiones preauriculares que tienen un fondo pálido, es una lupus discoide, es una lesión crónica del lupus. Puede venir sola y eso se queda ahí, en piel. Es lupus discoide, ese es el nombre. Pero hay una gran posibilidad que este paciente, dentro de unos años, pase de la forma localizada de piel a una forma sistémica, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, esta paciente sí tuvo a los 19 años y fue tratada, y inclusive le colocaron algunos corticoides infiltrados. Antecedentes familiares: autoinmunidad en la familia, abuela con artritis reumatoide. ¿Qué pasa con los antecedentes gineco-obstétricos de este paciente? Son muy relevantes. En cualquier paciente con lupus uno tiene que hacer foco en el historial obstétrico que tiene el paciente, porque en algún caso nos puede pasar esto:
gesta 3 para 0 abortos 3, a las 4 y 6 y 7 semanas, o sea, un producto muy pequeño. ¿Qué ha podido pasar? Probablemente se relacionada a una enfermedad que en ocasiones va de la mano con el lupus, que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Vamos. Ustedes han hecho análisis por aparatos y sistemas de su paciente, se queja de que a nivel de la boca salen estas lesiones. Habitualmente somos retrodentales, para dar duro. Señorita, puede salirse gusto, creo que tiene algún inconveniente. Vaya. Despéjese, las dos pueden salir. No me van a ayudar mucho acá, se van a dormir, entonces prefiero que vayan a dar una vuelta y vuelvan cuando se lo vuelvan. Sigamos. El paciente también sufre de fotosensibilidad. La fotosensibilidad es aquella que la paciente se queja cuando se expone al sol y de repente nota que su piel se le pone roja, caliente. Algo que habitualmente sucede a partir de los 10, 15 minutos que uno está ahí. A cualquiera nos ponemos rojos, más que todo si es que nuestra piel es un poco más clara, pero con la fotosensibilidad. 3, 5 minutos el paciente se está escapando del sol. ¿Por qué? Porque la piel reacciona de muy mala forma, ¿no? A nivel del aparato extraarticular se queja de dolor inflamatorio, ya habíamos dicho. Y destacamos en el examen físico de esta paciente eritema malar, presencia de úlceras orales, cabellos fácilmente desprendibles, o sea, cuando usted hace una maniobra de extracción en un paciente con lupus eritematoso sistémico, si está activo, pues no sale uno o dos cabellos, salen mechones. Entonces, a la resolución física encontramos bastantes cabellos que se desprenden. A nivel del pulmón, derrame, síndrome de sustitución. Habitualmente cuando uno habla de síndrome de sustitución pulmonar, es por derrame pleural. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en esta paciente. Al examinar la parte de las articulaciones encontramos artritis en rodillas y algunas interferencias proximales. Y finalmente, el edema que ya se quejó la paciente ha sido corroborado, un edema que deja fobia. ¿Por qué hay algún edema que no deja fobia? Creo que también lo hemos dicho. O en alguna asistencia a consultorio externo, pero ¿cuál es el edema que no deja fobia? Bueno, ese no es el edema. El mix edema. ¿Okay? Bueno, ahí está esta radiografía de esa su paciente. Resulta que tiene síndrome de sustitución con esta imagen. La imagen clásica de borramiento homogéneo del seno costo diafragmático y un signo que se llama el signo de eso, buenísimo. Vamos. ¿Le hemos hecho exámenes? Sí, le hemos hecho un hemograma en el cual existen glóbulos blancos disminuidos 3000 con linfocitos en 1280. Le hemos hecho una creatinina externa 1.8. Wow, una paciente de 20 y tantos años con 1.8 de creatinina. Eso sí me debe llamar la atención. Corresponde probablemente a una forma agresiva de afección del lupus hacia su riñón. Está dañándose el riñón. Sedimento urinario activo, igual, les he preguntado anteriormente, ¿qué es el sedimento urinario activo? El sedimento urinario telescopado o el cielo estrellado. Es anómalo, por si acaso. Todos hacemos, o nos han enseñado que al examen de orina hay dos partes. Una parte que es la evaluación bioquímica, que se hace por una tirita, donde ahí les dicen si bota proteínas, cetonuria, etc. Y otra que es el sedimento urinario. Ese es el que se ve alterado y que nos interesa en la evaluación de un paciente con lupus. Y cuando hablamos de un sedimento urinario activo, cuando bota mucha célula, más de 5 o 6 glóbulos rojos o blancos por campo, me significan alteración. En el caso de los glóbulos rojos se llama hematuria y en el caso de los glóbulos blancos se llama leucocituria. ¿Ya? Aparte
aparte de eso, también el examen de segmento urinario me puede detectar la presencia de cilindros. Los cilindros son parte integral de lo que se llama síndrome o segmento urinario activo. Principalmente los cilindros de tipo hematológico, porque hay serios, hialinos, grasos, ¿no? Entonces me interesan más los que son de tipo celular. Asimismo, en esta paciente, le llegaron a hacer una proteinuria, una cuantificación de proteínas en las líneas de 24 horas. ¿Cuánto sacó? 650 miligramos. No llega a ser rango nefrótico, llega a, sí, a completar criterios para el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque el criterio relaciona a qué es anómalo y nos hace pensar en criterio renal cuando el paciente bota más de medio gramo al día. Es el parámetro utilizado. Luego, los anticuerpos antinucleares salió positivo con un patrón, pongámosle, periférico o anular, que es el típico de lupus. Anti-DNA, estos son la evaluación en específico de los distintos anticuerpos antinucleares. Los anti-DNA son los más importantes para evaluar actividad de lupus. No me van a evaluar actividad de lupus por el ANA. El ANA se hace la primera vez y nunca más. El que sí me interesa, porque varía en el tiempo de acuerdo a mi tratamiento, si llegó muy activo, el anti-DNA va a estar positivo alto. Pero si con mi tratamiento he controlado el problema, el anti-DNA va a bajar. Es un parámetro de evaluación de actividad. También se nos puede hacer, en este caso teníamos una fórmula obstétrica bastante alarmante. Le hicimos anticuerpos antifosfolipídicos, 3 tipos de anticuerpos antifosfolipídicos. Anticardiolpinas, anticoagulante lúpico y el anti-beta-2 glicoproteína. Son los 3 que habitualmente se hacen, ¿no? Y pues tuvo en todo caso positividad para los 3. Y eso se llama triple positividad, es el peor de los escenarios, un factor de mal pronóstico en todo, la triple positividad. Bueno, hemos ido armando una historia de un lúpico, de un paciente con lupus eritematoso sistémico para aquí del libro. Y hemos ido comentando algunos de los criterios que se utilizan para la evaluación de un paciente con lupus. Vean ustedes la fecha, 1971 fueron los primeros criterios que se utilizó para clasificar a los pacientes con lupus. Existieron una revisión en el año 1982 y ¿cuáles son los últimos que utilizamos? Los del año 2019. Estos son los antiguos, ¿ya? Son clásicos y por eso es importante que también los recordemos. Eritema malar, la mariposa que le sale a los pacientes, con presencia de una piel más gruesa cuando la palpa y que respeta surcos nasolabiales. ¿Por qué respetar surcos nasolabiales? ¿Cuál será la causa? Probablemente por el efecto de parasol, tapasol que tiene en la nariz. Para los narigones como yo, probablemente tenemos menos compromiso del surco nasolabial si tuviese lupus. ¿Por qué? Porque me está protegiendo la exposición de los rayos ultravioleta hacia este segmento. Ahora eso no es solamente cosa para pregunta de examen, sino también es para diferenciar los distintos eritemas malares que pueden haber, porque hay varias enfermedades que pueden traer eritema malar. Una es el lupus, otra podría ser la acné rosácea. El acné rosácea le da también esa característica, pero en el acné rosácea no hay respeto de los surcos nasolabiales y nasogenianos. El lupus discoide, que lo hemos visto, a diferencia de las otras lesiones, estas son crónicas. El lupus discoide deja cicatriz. ¿Dónde generalmente se encuentra? A nivel del cuero cabelludo, a nivel de las partes fotoexpuestas, principalmente el tórax superior. La fotosensibilidad, ya saben que es cuando el paciente no soporta estar minutos en exposición directa al sol. Las úlceras orales, las que salen a nivel del paladar duro, que son habitualmente poco sintomáticas, ¿no? A diferencia de las aftas, que son bastante dolorosas. Artritis. La paciente o el paciente con un medicamento sistémico puede hacer una
endoartritis hasta una poliartritis crónica simétrica, lo cual muchas veces es el motivo de confusión. Llega un paciente, mujer, con varias artículos inflamadas, disturbios a ambos lados, y el diagnóstico va a saltar, ¿cuál va a ser? Artritis reumatoide, pero analizando esa paciente, tiene fotosensibilidad, ha hecho leucopenia y, por ejemplo, ha hecho una serositis. Este paciente está con un lupus con compromiso articular. ¿Okay? Por eso es importante que no tiene uno que encasillarse en un solo diagnóstico. Tiene que ir a los diagnósticos inicialmente sindromáticos y dar posibilidades diagnósticas. Esa es la mejor forma de no cometer errores. Desorden renal o compromiso renal. ¿Qué hemos dicho? Alteraciones a nivel de la excreción de proteínas en un día, más de 500, o la presencia de sedimento urinario activo. No está la creatinina elevada, por si acaso, no es parte del criterio. Alteraciones neurológicas, eso ha cambiado. Antes se pensaba que solamente era convulsiones y psicosis lúpica, nada más. Ahora se sabe que son 19 síndromes neuropsiquiátricos, porque ahora ya se incluye lo psiquiátrico, que pueden ser, por ejemplo, cefalea lúpica. La cefalea lúpica puede ser una forma de presentación en el lupus. Son cuadros de cefalea terriblemente e inusualmente dolorosos de una instauración de hace poco tiempo. O pueden presentarse también en pacientes que tienen alteraciones cognitivas, ¿no? Una mentalización enlentecida, qué sé yo, olvidos frecuentes, también puede ser parte del criterio de compromiso neurológico. El compromiso hematológico, presencia de leucopenia, linfopenia, serie blanca, anemia hemolítica, serie roja, y plaquetopenia en la tercera serie, ¿no? Entonces, cualquiera de esos elementos muy completa, criterio hematológico. El desorden inmunológico. Acá está todo, los exámenes o las pruebas alteradas que van desde un falso BDRL, niveles de complemento bajos, presencia de antidenia de doble cadena, presencia de CUMS positivo. Todas esas alteraciones se consideran inmunológicas y están como décimo criterio de los eritrocitocitos. Y finalmente el 11º criterio es la dosificación de ANA. ¿Cuál es la técnica ideal que van a emplear para usar ANA? Es exactamente la misma fluorescencia indirecta, porque nos da dos cosas, dos resultados nos da. ¿Cuál? Primero, dilución, porque no es lo mismo que un paciente tenga una dilución de 1 en 40, que es negativo, a que tenga una dilución de 1 en 1280, es decir, dramáticamente positivo. Y otro, el patrón tintorial. Hay varios patrones distintos de inmunofluorescencia. El lupus tiene los dos clásicos, periférico y mono. Bueno, y con eso ustedes, en los criterios antiguos, buscaban la presencia de 4 criterios. Y con esos 4 criterios presentes, ustedes ya podían clasificar su paciente como portador de lupus. ¿Ya? Estos criterios se han cambiado, sí, con la intención de mejorar la distinción entre pacientes con lupus y sin lupus en estudios poblacionales. Y surge es la última clasificación que se tiene para buscar pacientes con lupus, año 2019, que tiene algunos cambios. Por ejemplo, hay uno muy importante, que es el criterio de ingreso. Si no hay esto, se declasifica al paciente con lupus. Eso nos hace mención al hecho de que no hay lupus ANA negativo, por lo menos para estos criterios. Ahora, en la experiencia, en la evaluación que se hace de pacientes, alguna vez nos ha tocado ver pacientes ANA, pacientes con lupus, pero sin ANA. Están descritos, ¿no? Y son muy infrecuentes, la verdad es realmente muy infrecuentes. Entonces, necesitamos el criterio de ingreso en general. Si este es positivo, recién ustedes ya van viendo los criterios tanto constitucionales como laboratoriales. Vean ustedes, la presencia de fiebre tiene un valor de 2 puntos, o la presencia de una pericarditis con derrame tiene un puntaje de 6. Entonces,
Los anticuerpos antinucleares, ¿dónde están? O perdón, los anti-DNA de doble cadena, 6 puntos. Entonces ustedes van haciendo la sumatoria. Y si este paciente tiene una sumatoria de 10 o más de 10, ya tienen el paciente con clasificación de lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Entonces, algunas imágenes. El eritema malar de una paciente con lupus, ¿no? Esta es una paciente de la unidad. Y ese es el eritema malar de los atlas clásicos. Vean ustedes cómo se respetan los surcos nasolabiales y nasogenianos. La alopecia difusa. Este paciente puede quedar casi calvo, pero ¿cuál es la diferencia con la calvicie masculina, la androgénica? Que una vez que controle el lupus, es un paciente mujer, va a brotar el cabello. Y en el momento del brote, va a tener una característica. Esa característica del cabello se va a llamar pelo lúpico. Y es la que pasa adelante si ya está en condiciones. Entonces, recuerden ustedes que hemos visto y ahorita está en sala una paciente con ¿por qué tienen tanta duda? Las veces que pasamos en artritis, lupus, no sé qué, la verdad, vean el cabello de los pacientes. Es el característico cabello de lupus eritematoso. ¿Ya? ¿También ya tienes la historia? La alopecia difusa. ¿Ya? La buena noticia para las mujeres con lupus que tienen alopecia difusa es que bueno, van a volver a brotar cuando se controle el lupus. Las úlceras orales retrodentarias, ya saben. La artropadía de Charcot es un error frecuente. Le ven las manos al paciente y porque tienen... ¿Qué deformidades te llaman la atención? Jair. ¿Qué deformidades son? Martila, no. Como cuello de cisne, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un cuello de cisne, les pica la lengua para decir artritis reumatoide. No todos los cuellos de cisne son por artritis reumatoide. Hay pacientes que tienen lupus y ese lupus genera una alteración en la forma, pero que a diferencia de la artritis reumatoidea, estas deformidades son reductibles. En el lupus se reduce, vuelven a una normalidad. En la artritis reumatoidea habitualmente no son reductibles, y es la diferencia. Esta alteración del lupus se llama artropatía de Charcot. Y ahí están los anticuerpos antinucleares que nosotros mencionábamos hace un momento. ¿Cuáles son los fundamentales? El patrón homogéneo y el patrón periférico o enanillo. Estos son los tipos de lupus. Obviamente se presenta un patrón moteado en algunos pacientes con lupus, pero que son en menor cantidad. Artritis reumatoidea y lupus, es importante siempre hacerse una evaluación oftalmoscópica, ¿no? del paciente antes de iniciar antimaláricos. Si es que el paciente y sus ojos van a permitir utilizar antimaláricos, el informe del médico oftalmólogo va a ser este: mácula normal. Con ese informe y esa autorización yo me voy a animar a iniciar tratamiento con antimaláricos. El antimalárico es importantísimo en el paciente con lupus. Es en realidad obligatorio, a menos que haya una contraindicación de su uso. ¿Ya? Entonces de ahí la importancia de la imagen. Entonces, si el oftalmólogo me dice, no, su ojo está perfecto, inicie el tratamiento, así lo hago. Pero en el lapso de un año y medio, el paciente se queja de visión borrosa, se queja de alteración del color de los objetos. Eso me tiene que llamar la atención. Inmediatamente hay que llamarlo o llevarlo al oftalmólogo. Porque puede ser que el antimalárico ya de lo normal haya empezado a depositarse a nivel de la mácula. Esta sería una lesión en ojo de buey y es el hallazgo que me impide seguir dándole antimalárico. ¿Por qué? Porque si yo insisto, voy a disminuir agudeza visual y pues he tenido pacientes en Perú, he visto pacientes estos. Un paciente que venía de la selva del Perú por Iquitos, por los lados. En Iquitos, todo como acá. Todos los reumatólogos o todos los especialistas siempre se van a ley central, ¿no? Descuidan ven y descuidan, qué sé yo, cobija,
Entonces todo se conglomera en el eje central. Pues pasó así, lo atendía un médico que era general, que pues sabía que se utilizaban antimaláricos en los pacientes. Le dio 20 años de antimaláricos, sin hacer un control de la parte ocular. El paciente llegó ciego, no sabía el paciente por qué se quedó ciego, fueron los antimaláricos. Por eso hay que hacer una evaluación previa, hacer controles, en el caso de la cloroquina cada año, en el caso de la hidroxicloroquina cada 5 años habitualmente, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá. Con esto voy a ver un paciente. ¿Quién estaba con? ¿Quién le quería? ¿Quién le toca consulta? Ya, vamos. Tenemos una paciente que vamos a ver, porque ya los otros ya los he visto. Si quieren dar otro, vamos, enseguida terminamos, ¿ya?
¿Qué me puede ser? Siempre, pues, un, este, No, es que aquí es algo como ¿verdad? Porque es P, es puesto discoides. De hecho se supone que es un tablero de T aquí, pero no la no. la 3, sí, sí, pero dicen que tiene un poco. ¿Y en algún de los demás? Ya, No, la revisión es interesante. Yo, artrosis, ¿por qué pues artritis? Artritis es la forma más leve, no es el discoide. Pero que no dice la forma más leve, es una forma leve más. ¿Dónde? La 7, ¿no? Considera una forma leve. La forma leve, ¿cuál es? Otra forma leve, la cutánea. Y cuando hay cutáneo y mastitis, ¿cómo se llama? Rufus. Sí, se llama rufus. ¿Sabías eso? ¿No tienes artículos? ¿Por qué si me gusta el olor a... No, no es el problema. Yo voy a fumar. Es pericarditis. Endocarditis. No, pero ¿por qué haces la rugosa? Pero ¿cómo con la rugosa? Pero eso no está en el artículo, ¿no? Ya eso no puede. Contracción, codificación del uso del figurárico, sí, por ejemplo, el güey, o también se puede poner como... No, ¿cómo se llama? Maculopatía. ¿Sí, dónde está? ¿Entra? ¿De por qué es? 9. Ah, L o... Yo sé. Es que no la verdad. Aquí está, pero no te digo. Entonces sí se pasa la página y solo es poner el español y ya está. El criterio de la revisión es
No, no, pero no tiene que robar. Su contracción es la Tiene LL DAS. Retinopatía, nada, ¿no? Maculopatía, sí ya lo dije. O maculopatía. Se ha intentado decir que ustedes han tratado flemáticos con la petición de estado y no buscan internet. ¿Cuál? ¿Antagonistas de? Antirreina, era lo que hablaban la Mariana. Antiram. Y trajeron uno, ¿qué? Que lo deja desbloqueado. Antagonista. Muda. Porque tienes dos pasadas. Aquí tienes. Tienes una. Que genera más daño. O sea, ¿qué tipo de contacto? Sí, pero igual. Ah, ya, ya. Tienes contacto con un Eléctrico. y quieres el La falla es por ambiental. Foto. Digital. Porque es que si le da bien, Esa casa es problema. Anifrolumab. ¿Va? ¿quién es el pionero en el hermoso sobre seguro? ¿Qué es el va? ¿Qué número? Ah, sobre el lugar del va. Pero que existe. ¿Qué pasa de esto? ¿No es el Bamilumab? Bamilumab. Bueno, de lo que dije es el Lipansax.
Yo creo que es normal, es algo que infecciosa. ¿Está? Solo SAT. Elementos que Interferones, acá. pero no es que se les Interferón. pero no es puesto porque te han inventado. Acá dice en el lupus, la sobreproducción del FAP es el interferón tipo 1. Y él ha puesto encontré 22. ¿Cuál país? La fotosensibilidad, pues. ¿Cómo se busca? Los factores, la radiación, la radiación, ¿cómo la tabaquismo, tobaquismo. La procainamida. Foto, foto, patilla. Pero ese no es general.
Ahora está Con rosa, bailar con Y sí, lo escucho. no, igual es así también. ¿Cómo están? ¿Qué tipo de drama? sí, No, la cuestión de paradero. Los que tienen Queda muy básico. poligénico. Sí, jala, pero no es real. Ese no sé. Ese sí veo. ¿Qué creo? Sí, Son sí. unos que tienen, debe tener, se le habrá sacado foto. Pero nada, te digo. Sí, monocomplejo. Complejos. Ahora parece Fotosensibilidad. Puse en portugués, escucha. Tienes mi fotito. ¿Verdad? A todos nos gusta, ¿no? No te estoy escuchando lo que tú hablas y me ando. ¿Alguien tiene la 14? ¿Y la 24? No. ¿Has hecho? No entra el grupo corporal, era la 14. Para 24. Una 14. Factor que genera más daño. ¿Qué? De seguro se fíjate. ¿Agravez? ¿Qué es eso? Es el nombre del señor que ha hecho lo de la célula ley. Un diagnóstico Pensé que laboral. era de 24, pero era de 24. Chao. Dice, pionero en el diagnóstico de laboratorio de ¿Quién es? Parker. Mortalidad. No es fotosensibilidad. Sí, el doctor está diciendo que es fotosensibilidad. Es recontra Pero fotosensibilidad. no entra. A ver, ¿Ves? No es el artículo. ¿Sabes? Está en una parte que no se dice. ¿cuál es la 14? Nadie sabe. ¿Y la 24? Anifrolumab. Ah, ese es Liebman Sachs. Pero no entra. Liebman Sachs. No, De ahí le dejamos. Según ChatGPT es aceptado. pero no entra. Pero no hay otra, esa es la característica. Liebman sale, pues. Verrugosa. Esa es la cosa. Pero tampoco entra. Pero le puedes poner en un cuadro donde es suficiente. Verrugosa, no rugosa. Verrugosa. Los que tenemos. Esos sí. Hay otro que es el belimumab. ¿No es el lupus neuropsiquiátrico? Me gusta por eso, claro. El más grave no es lupus neuropsiquiátrico. Pastor. No, claro,
Va a ser presencial. Que no haya clases. Siempre que le pido pasar de todo el profesor me pide la presentación. El martes fue por la selección, así que juega Bolivia. Es la más pequeña. O lleno. Hasta ahora me llena. Lleno. Bueno. Pero quiero vivir en pero acá no dice el artículo. Pero no sé si no sé si es un artículo, no, y pionero en el artículo. Aquí no era un cambio, ¿verdad? No, era de todo, güey. ¿Qué más es el link? Eso ya está ahí.
bueno, la única que está igual, ¿no? Mike, Mike ya no. El sobre ya lo tengo. Entonces solo lo imprimir. Una así pisos cada una hoja, una verde roja, no de eso. Bueno, todo pero la carátula y los mapas. Tú lo vas a cambiar. Sí, La gracia ya era. Digo, Yo se notó. y después, ¿qué más? No, Me falta no sé, no tiene que ver. Pero aquí sí se sabe que van con esa pero no es como conocimiento cotidiano. Como en el periódico que pones Francia. El leíto te puede llamar. El leíto te llama. Sí, sí, dice. ¿por qué les ha dicho que se vayan? Vale, de la razón. No, no, no sé. De ella sí no lo esperaba. Para pensar. Porque ¿quién te va a prestar tu integración? De esa pública. No sé, nosotros estamos avanzando un tema por día. Entonces dice que sí te presta. ¿Qué? Yo puse el primerito, Somos cuatro. No sabe. Y vamos a la primera, segunda, tercera fase. Cuarta fase. Te estaba hablando de eso.
El tratamiento, ¿no? ¿Qué piensa el tratamiento del uso del control sistémico? ¿Qué medicamentos se utilizan? ¿Tienes algún parámetro para definir qué vas a indicar? No sé. A ver, ¿qué opina? En el artículo mencionaba la hidroxicloroquina. ¿Qué artículo? A ver si lo conoces. Claro, entonces tiene muchos más. Sí, ¿Cuándo será útil la hidroxicloroquina? embarazada. Embarazada. Ya, ¿para qué? Para controlar qué actividad lúdica. Puede ser el objetivo, ¿no? Antes, los ginecólogos, lupus y embarazo, fuera los antimalarios, ahora sabe que es lo peor que pueden hacer. Si no está contraindicado por problemas de mácula, miocarditis, que es otro de los efectos adversos de los antimaláricos, el embarazo no es contraindicación, tiene que darle los salarios. ¿Pero para qué? Sí, puede ayudarnos a controlar artritis, ¿qué más? En el embarazo en específico. Disminuir recaídas, sí, pero en el embarazo disminuye la posibilidad de luz neonatal y una complicación que es severísima, que es el bloqueo cardíaco congénito. ¿Ya? Entonces, todo paciente o toda paciente lúpica embarazada, no existe contraindicación ocular o algún otro efecto adverso severo, tiene que mantenerle el antimalario, no le quiten, por favor. Bueno, entonces el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, como todo en la vida, ha cambiado desde los clásicos tiempos en que eran vistos solamente por gente que se dedicaba a la parte cutánea, hasta la actualidad que inclusive se tienen tratamientos biológicos para el manejo de estos pacientes. Y ahí está la prueba. Este es el primer caso descrito, publicado de lupus eritematoso sistémico en el mundo. Era un religioso que vivía en Bélgica, que fue nombrado como obispo de la población de Liege. Y en el momento de viajar hacia el Estado Vaticano para recibir su nombramiento, qué sé yo, pues obviamente lo hacían por tierra, no tenían ni avión ni carros, estaba expuesto mucho a la luz solar. Y fue en el momento que este individuo empezó a presentar las siguientes características del lupus cutáneas. La gente que estaba con él, dice la historia, que llamó por primera vez lupus a la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenía mucha relación las lesiones que presentaban en la cara con las que generaba el lobo cuando mataba a su presa. Entonces ahí es una de las es algo de los conocimientos que se plantea como para medir de dónde surge el lupus, ¿no? No utilizó tratamientos dietéticos con pollos o cazuelas de pollos, como suele dar nuestra abuelita cuando nos enfermamos. A él le dieron en ese tiempo la aplicación de esto, pollos eviscerados sobre las lesiones de piel. Llegó seguramente al Vaticano y hizo una sepsis cutánea, falleció probablemente por eso. Pero ese era el tratamiento que se tenía en el año 1500 a.C. Obviamente después los armamentos de medicamentos reumatológicos han comenzado por darle al paciente con mucho eritematoso sistémico, por ejemplo, antiinflamatorios, aspirina. Luego los antimaláricos, que muy bien dice su compañera, que es un medicamento tan sencillo, tan amigable, que no debería jamás evitarse en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Disminuye la posibilidad de lupus neonatal.
disminuye la posibilidad de diabetes córtico-inducida, disminuye las recaídas. No se olviden que cada recaída del paciente con lupus eritematoso sistémico, mientras más recaídas tiene, peor daño genera en su daño orgánico. Protege piel, sirve para disminuir el proceso de inflamación articular. Entonces hay muchas causas por las cuales los antiinflamatorios deben ser utilizados en los pacientes. Y obviamente los corticoides. Para ese tiempo eran los tres elementos que se tenían a disposición para tratar pacientes con lupus eritematoso sistémico. Con eso se prolongó la expectativa de vida del paciente. Pero en el tiempo fueron surgiendo estas y muchas más medicinas que actualmente se pueden utilizar en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es lo que habitualmente escuchan, por lo menos acá? La utilización de la ciclofosfamida para pacientes con lupus severos. Antes se les daba por vía oral, ahora se sabe que para evitar toxicidad se les da por vía endovenosa a manera de bolus. No solamente sirve para lupus, sirve para pacientes con vasculitis, sirve para pacientes con artritis reumatoidea y compromisos severos oculares. O la utilización del Imuran, que es azathioprina, también es un inmunosupresor, puede utilizarse en el lupus. La utilización de algunos inmunosupresores como la ciclosporina o su primo hermano, que es el tacrolimus, que está por ahí, son medicamentos inmunosupresores. Nosotros debemos escoger el inmunosupresor de acuerdo al compromiso que tenga nuestro paciente. Volviendo a esto, analizar si nuestro paciente es lobo o es mariposa. Sabemos que el lobo es de nuestra raza y la mariposa más es de gente europea, entonces tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que trabajar en este terreno. Y para los lupus agresivos como el lobo, necesito dar corticoides, sí, por lo menos al principio del problema. Entonces, inmunosupresores, inclusive llego a 1 miligramo kilo peso. ¿Cuánto pesas? Ya, entonces, si tuvieses la mala suerte de tener lupus, porque también los varones hacemos lupus, y cuando nos toca el lupus en los varones, también, igual que en la artritis reumatoide, es más agresivo que en las mujeres. Entonces, si tuvieses lupus y un compromiso severo, por ejemplo, nefritis lúpica, tendría que darte prednisona mínimamente a 70 miligramos kilo. Los 70 miligramos kilo, que son 70. ¿Cuánto te tendría que dar? 1 miligramo kilo peso. Tendría que dar 70 miligramos. En 2 semanas ya estás como globo. Va a estar hinchado con hábito Cushing. Entonces, no puedo seguirte dando todo el tiempo prednisona. Sé que tengo que controlar tu lupus, y eso está haciendo el corticoide, pero ya en breve te tendré que cambiar de corticoide esa dosis, te tendré que sumar a un inmunosupresor. Ese inmunosupresor son varios de los que hemos mencionado. ¿Con qué fin? Para ahorrarme corticoides, para que ya no le dé 70, que le dé 50 y le vaya bajando. La dosis más segura de corticoides en un paciente con lupus es 5 a 7.5 miligramos día. Pero para llegar a eso y que el paciente esté estable, tengo que utilizar nomás inmunosupresores, ¿no? Entonces, no se olviden, enfermedad agresiva, dosis alta de corticoides. Azathioprina es un inmunosupresor que podemos utilizar, no es de los más potentes. La más potente a disposición es la ciclofosfamida. Y esa es la que utilizo en pacientes que, por ejemplo, tienen una hemorragia alveolar por lupus eritematoso sistémico. Los pacientes reciben primero corticoides en vena, metilprednisolona, y después ya tienen que iniciarle un inmunosupresor potente. Ahí juega un rol importante la ciclofosfamida. Diclofenato monfetil es una droga bastante interesante. ¿Por qué? Porque suple el efecto de la ciclofosfamida. Antes, a los pacientes con nefritis lúpica, hay 6 tipos de histologos de nefritis lúpica. La peor de todas es la 4, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente con nefritis, los nefritis tipo 4, habitualmente la idea era dar ciclofosfamida. Era el inmunosupresor que va a frenar el daño a nivel renal y va a evitar que pierda su riñón. Así lo hacíamos. Muchos pacientes utilizábamos esquemas más altos y prolongados. Había riesgo de mujeres jóvenes sin hijos, pues las dejamos infértiles.
¿Por qué? Por la toxicidad clonal que tiene la ciclofosfamida. Entonces, un riesgo que teníamos que afrontarlo porque no había otra cosa. Ahora sí hay otra cosa. Esa otra cosa se llama micofenolato mofetil. Ese es un medicamento que ha demostrado grados similares, casi iguales, de control de la enfermedad. El micofenolato no tiene terapogenicidad, entonces es ideal para el paciente con lúpica con ganas de ser madre. Y la terapia biológica, que como en todo, ¿no? Hay en la artritis reumatoidea, hay en osteoporosis, también hay en lupus. En el lupus se utilizó primero el rituximab como depletor de la CD20. No fue muy bien en los resultados de los ensayos que se hicieron para usarlo por la FDA, entonces se dejó como un off-label en el uso de pacientes con lupus. La primera droga que se autorizó por la FDA, biológica, se llama belimumab, que es el antagonista del BLyS, el estimulador de las células B. Han salido otros, por ejemplo está el anifrolumab. ¿Qué es el anifrolumab? Es un antagonista del interferón de tipo 1. Entonces son posibilidades que tienen para utilizar en pacientes con las situaciones graves, severas. Pero si es un paciente que no tiene mucha severidad, tiene una artritis no erosiva, que es la característica de la artritis de lupus, o tiene un problema de una pleuritis, basta con utilizar antiinflamatorios, inclusive con 2 genes de antiinflamatorios puede solucionar el problema, o dosis bajas de corticoides. Y si no mejora, recién le doy methotrexate más antimalárico. Entonces, como ven ustedes, no son situaciones en las cuales yo voy a utilizar medicamentos de alta complejidad para tratar una artritis. ¿Ya? Entonces, el panorama, la idea de que ustedes sepan sobre el tratamiento de lupus es esa. No me interesa que sepan los esquemas que utiliza el NIH para tratar nefritis lúpica o cuál es la dosis última del anifrolumab. La idea es que ustedes sepan que hay distintas formas de tratamiento y depende mucho de cómo se expresa la enfermedad en nuestros pacientes. Algunas palabras de algunos medicamentos, por ejemplo, es la cinchona, y de aquí surge la generación de los antimalarios. Eso que le hemos dado tanta pompa, le hemos dado tantas buenas